Hoy estamos nuevamente en Segunda de Corintios, pero vamos a dirigirnos al capítulo 7. En el versículo 1 vamos a encontrar la fuente que nos ayude a comprender cómo debe ser nuestra fe. ¿Me acompaña en esta lectura? Segunda de Corintios 7:1 dice de la siguiente manera: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese que todo esto que dice Pablo está regulado por algo fundamental: el temor de Dios. ¿Pero qué es el temor? Si usted va a buscar en el diccionario la definición de temor, va a darse cuenta que la describe como un sentimiento contagioso, nocivo, peligroso, que va a destruir al hombre por dentro. Esto es el temor. Hoy nuestra sociedad vive en temor, está atemorizada por los datos que nos dan, por las noticias recurrentes y continuas. Hoy estamos atestados de noticias similares. Pocas son las noticias que nos dan respecto a otras cosas que sucedan en el mundo. Todo parece que tiene que ver con la pandemia. Entonces la gente está asustada, está temerosa, está realmente desconcertada en un tiempo como este, por el temor que se siembra en el corazón del hombre. Nunca, jamás, una relación sana estuvo fundamentada en el temor. Siempre que haya una relación que esté fundamentada en el temor, entonces va a ser una relación peligrosa y perniciosa para el alma humana. Realmente el miedo lo experimentan los pecadores que huyen finalmente de Dios, que se escapan de la presencia de Dios, de las reglas de juego que Dios establece, y realmente huyen con mucho miedo. Pero también entendamos que no todos los temores son malos. Hay temores que son buenos. En el contexto que acabamos de leer nos indica que tenemos que cuidarnos de no ofender a Dios, tenemos que vigilar nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior para no ofender de ninguna manera a Dios. Por eso hay que pensar antes de actuar. Cuando uno piensa en función de principios, en función de valores, la conducta, las actitudes, las palabras que vamos a dar van a ser absolutamente diferentes. Por eso una persona que teme a Dios es una persona que vive a la manera de Dios. O sea, puede poner su fe en relación a la Biblia y en relación a lo que ella enseña sobre lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso sí es bueno tener una fe temerosa. Pero otra vez lo digo, no es miedo a Dios, sino respeto, honra que todos debemos darle a Él. Pero bueno, ¿cómo se le puede tener temor a Dios si no se lo conoce? Es imposible poder temer, poder respetar a un Dios que no conocemos. Muchas personas ni siquiera tal vez saben que exista un Dios de amor, un Jesús que nació en este mundo para salvarlo, para perdonarle sus pecados y librarlo de la condenación eterna. La consigna entonces es conocerle a Dios. Pero ¿cómo le podemos conocer? ¿Cómo podemos crear en nosotros esa fe temerosa, ese temor reverente? En primer lugar, tenemos que entender que es importante guardar los mandamientos de Dios. Guardar quiere decir respetar, honrar, tener en cuenta los mandamientos de Dios. ¿Cómo uno puede definir a la basura? ¿Qué definición tendría usted para basura?
Tal vez algunos dirían, son las cosas que no sirven, son las cosas que no ayudan al buen desempeño de la vida humana. Son aquellas cosas que obstaculizan o impiden el realizar otras actividades. Son elementos realmente de desecho que no tienen ningún tipo de utilidad o ningún tipo de uso. Hay una palabra que se usa en griego para definir basura y la usa Pablo una sola vez, aparece una única vez en toda la Biblia, en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 8, donde dice Pablo que él tiene por basura, o la palabra exactamente que utiliza en griego es la palabra skubala o skubalon, por amor a Cristo. Todo lo demás dice Pablo que es basura. Pero si usted va a un diccionario griego a buscar esta palabra o la quiere googlear, se va a dar cuenta que define al excremento. Puede ser excremento animal o excremento humano. Hay otras palabras más populares y más comunes para hablar de esto, pero no las voy a utilizar. Entonces, los elementos que son para nosotros basura los desechamos, pero ¿qué es lo que guardamos? Las cosas que consideramos útiles, que consideramos provechosas. Por eso necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no son basura como algunos tienen, queriendo vivir sus vidas de una manera loca, de una manera desenfrenada, pensando que la Biblia, que la palabra de Dios y que todos los principios que están ahí son basura, como si fueran excrementos. Pobres de esas personas que piensan de esta manera. Un día cuando ya sea muy tarde, tal vez se darán cuenta del error y de la equivocación que estuvieron cometiendo mientras vivieron en esta tierra. Pero nosotros tenemos la revelación del Espíritu y tenemos que ayudar a que estas personas entiendan, para que no se pierdan en el infierno eternamente. Nosotros podemos enseñarles y mostrarles que es necesario poder guardar los mandamientos de Dios. Porque cuando alguien guarda algo, es porque le está dando valor. Las cosas de valor que usted tiene están guardadas, no están desperdigadas por la casa. Pienso que si usted tiene alguna joya que se compró o heredó de algún antepasado, o tiene dinero, o tiene algo de valor, no lo tiene tirado por ahí en su casa. A no ser que usted sea absolutamente desordenado, pero por lo general las personas guardamos en lugares seguros, en lugares inaccesibles, las cosas que valoramos, porque son importantes para cada uno de nosotros. Considere usted entonces qué es lo que está guardando y considere si usted está guardando la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Conservar el consejo, escuche esto, de la palabra de Dios es una clave absoluta para tener su bendición. Y todos necesitamos la bendición de Dios. Entonces, necesitamos guardar absolutamente los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos de la palabra de Dios. Acompáñeme en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Algo muy importante, que fue escrito para los hebreos originalmente, para los judíos, pero que hoy, por ser una regla espiritual, se traslada al cristianismo, se traslada a la fe, se traslada a la iglesia y mantienen exactamente el mismo valor que tenían para los antiguos judíos. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, los hebreos, aquellos que practican la religión judía, son muy literalistas en la aplicación de esto, por eso llevan la palabra atada en su mano, o algunos
en su frente y, por cierto, en los dinteles de sus casas, de sus puertas, también está la palabra de Dios. Están estos pasajes que Dios recomienda que se recuerden de día en día, que nadie los olvide, porque esto representa guardar, respetar y honrar decididamente a Dios. Entonces observe lo importante de estas palabras y este temor, este respeto por las cosas de Dios, tienen que pasar a la próxima generación. Está muy bien que usted respete la palabra de Dios, pero usted ahora es el responsable de pasarla a la próxima generación como una posta donde vamos terminando nuestras carreras y le vamos pasando la posta a quienes vienen detrás de nosotros. ¿Qué les vamos a dejar como herencia a quienes nos suceden? Está muy bien si usted puede dejar una casa, dos casas, una casa a cada uno de sus hijos, un coche, una herencia de dinero, es fantástico. Dios quiera que usted lo pueda hacer. Pero esas son cosas materiales que van a envejecer, que van a perder valor, que se pueden robar, que se pueden deteriorar. Pero si usted deja los principios de la palabra de Dios como uno de los tesoros más importantes para la próxima generación, usted le deja un tesoro eterno, que no solo sirve en esta tierra, sino que se hace tesoro también en el reino de los cielos. Si nosotros no lo hacemos, y esto es un llamado de atención, estaremos criando una generación pagana. Quiere decir que seríamos entonces nosotros la última generación antes de que continúe el paganismo en nuestros descendientes. Yo no quiero ver a mis descendientes paganos. Me imagino que usted tampoco. Entonces, preocúpese ahora, preste la atención y guarde en su fe temerosa los mandamientos de la palabra del Señor y transmítalos de manera primero a través de la enseñanza, a través del hablar, pero después mostrándolo. ¿Cómo uno puede vivir y respetar los mandamientos del Señor? Así que acuérdese que todos tenemos una gran responsabilidad con aquellos que vienen detrás nuestro. Pero otra de las maneras que tenemos también para tener una fe temerosa es justamente confiar en el poder de Dios. Y este es el segundo punto de este mensaje. No hay peor situación que uno pueda vivir que encomendarle algo importante a alguien que usted no sabe si lo podrá hacer. Es como decir, usted se compró un coche 0 kilómetro y se lo tiene que dar a alguien para que se lo lleve a algún lugar y usted no está seguro si ese alguien sabe manejar. Usted va a estar atormentado durante esas horas. Usted va a tener un pensamiento de continuo, de desgracia y de tragedia, porque lo puso en manos incompetentes, inexpertas o manos no preparadas para tal función. Así que somos absolutamente muy celosos de aquellas cosas que valoramos. Sobre todo mientras más valoramos algo, más queremos pasarlo a otro que lo sepa también administrar. Ahora bien, la confianza, usted tiene que saber que es parte integral de haber encomendado nuestras vidas en las manos de Dios. Cuando yo puse mi vida en las manos de Dios, le deposité mi confianza a Dios, creyendo que Él va a poder guiar mi carro, que Él va a poder conducirme a lo largo de esta vida y que cuando termine esta vida, Él me va a estar esperando del otro lado para darme el premio por la fidelidad vivida a lo largo de todos estos años que nos toca a cada uno vivir en esta tierra como humanos. Entonces, allí está el punto. ¿En qué tipo de confianza nosotros podemos poner en Dios? Confiar en alguien es no tener duda de ese alguien, no tener ningún tipo de dudas acerca del poder, de su capacidad o de quién realmente es esa persona en quien nosotros depositamos nuestra confianza. En realidad tenemos que ser como ese niño, una ilustración que escuché hace mucho y que puede estar escrita en algunos libros.
ese niño que viajaba en un barco en el medio de una tormenta, un barco azotado por una tormenta en medio del océano, olas inmensas que hacían que el barco suba y baje, olas inmensas que a veces pasaban por encima del barco y explotaban en la plataforma, en la superficie de aquel barco. Y el niño estaba muy tranquilo y le preguntaron, ¿por qué estás tan tranquilo? Y el niño dijo, porque mi papá es el capitán. ¿Puede usted estar de la misma manera tranquilo en un mundo tormentoso como el que vivimos, confiando plenamente en que Dios está al tanto de cada una de sus necesidades, que Dios puede cubrir y suplir cada una de las necesidades que usted tiene? Bueno, si hasta ahora usted no pudo confiar de esta manera en Dios, es tiempo de que comience a hacerlo. Lo va a necesitar. De la manera que están sucediendo todas las cosas y de las cosas que vemos que suceden todos los días, señoras y señores, yo les digo, vamos a necesitar cada vez más nuestra confianza en Dios. Empiece ahora. No espera que llegue la tormenta para decir, ay, ahora voy a confiar en Dios. Empiece ahora, que tal vez hay vientos, que tal vez hay pequeñas olas que ya están golpeando nuestra barca, para poner esa confianza especial en Dios. Seguir creyendo en Dios aún en el medio de la prueba. Hay muchas ilustraciones, inclusive en la Biblia, donde Jesús, estando con sus discípulos en el medio de una tormenta, Jesús dormía y los discípulos estaban aterrorizados porque sentían que se les hundía la barca. Y Jesús le dijo, cálmense, le dijo a la tormenta que se detenga, y así sucedió. Pues de la misma manera Jesús es el mismo, Él puede detener las tormentas de la vida del hombre, pero usted tiene que confiar en Él. Además, la confianza, bueno, nos da un trato familiar. Es el trato que existe entre las personas donde hay una relación previa, donde realmente hay una confianza. Y eso es muy importante en la relación espiritual con Dios. Ya no son necesarios los protocolos que se deberían mantener tal vez si no hubiera confianza. El tipo de saludo, el tipo de palabras que se debe utilizar cuando alguien no conoce a otra persona, tal vez no son las mismas palabras que uno utilizaría cuando sí conoce y está en confianza con alguna de esas personas. Dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjese, hay confianza. Antes, usted, yo, estábamos todos lejos de Dios, pero por la sangre de Cristo nos hemos acercado a Dios. Quiere decir que hay confianza con Dios. Usted puede confiar en Él. Y creo que Dios puede confiar en usted también. Sí, somos humanos y fallamos frecuentemente, pero Dios todavía también tiene puesta su confianza en cada uno de nosotros, en que podamos cumplir su meta, que podamos cumplir su plan en nuestras vidas. Y Dios confía en que seremos obedientes y que finalmente lo lograremos. En esta confianza está la amistad. ¿Quiere leer otro pasaje junto a mí? Juan 15:15. Acompáñame en esta lectura del Evangelio de Juan. Dice así, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y es cierto, Jesús todo lo que escuchó del Padre se los dio a conocer. Y lo que Jesús no escuchó del Padre, les dijo, no lo sé. Cuando le preguntaron, ¿cuándo vas a venir, Jesús? ¿Cuándo va a ser tu retorno? Jesús le dijo, realmente no lo sé. Esa información la retiene solo el Padre. Ni siquiera los ángeles lo saben. Pero hasta donde sé, yo les dije. Jesús contó la historia, lea Mateo 24, y va a haber un resumen impresionante y súper comprimido de la historia de los últimos tiempos. Muy interesante. Jesús les dijo todo lo que él sabía y lo que no sabía, porque estaba en un cuerpo humano y no podía tener todo el conocimiento que él tenía cuando estaba en el cielo, se los compartió a sus amigos. Y ahí está la amistad, el compartir aún
hasta el último secreto que está en el corazón. Por eso, tenga un trato de amistad con Dios. Siéntase en la confianza de acercarse a Él sin miedo. Sáquese esa idea que nos transmitieron religiosamente: te portaste mal, ya Dios te va a dar con un palo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese será el Dios de otra religión, estará escrito en otro libro. El Dios de la Biblia no es el Dios que da con un palo. Es el Dios de amor, el Dios de misericordia. El Dios también que permite que cosechemos las cosas que sembramos en la vida. Y que lo hace por amor, para que nos demos cuenta de nuestro error y cambiemos el rumbo de cómo estamos conduciendo nuestra vida. Dios no da con palos. Dios no hace esas cosas. Por eso, confiemos en su poder. Y de esta manera tengamos una fe temerosa, una fe reverente, una fe respetuosa hacia nuestro Dios, guardando su palabra en primer lugar, guardando sus mandamientos como hemos leído y hemos escuchado en la primera parte de este mensaje, y en segundo lugar, confiando en el poder de Dios. Si usted hace estas cosas, va a tener una fe muy especial, una fe temerosa de Dios, una fe que lo va a ayudar en los tiempos difíciles y también en los momentos más fáciles de la vida. Si sabemos guardar estos principios, estas consideraciones, Dios también nos va a bendecir. Oramos juntos, cierre sus ojos. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias te damos por esta palabra. Gracias por exhortarnos, por animarnos y por decirnos los grandes secretos que están revelados en tu palabra, Señor. Queremos tener este tipo de fe, una fe temerosa, no de miedo, sino respetuosa por tu poder, por tu palabra, por tus principios. Bendigo a mis hermanas y mis hermanos y te pido que sobre ellos repose la gracia del Espíritu Santo cada día de este año. Señor, a ti te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga.